Muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos permite cada domingo poder reunirnos a través de este medio de Instagram para poder conversar y poder de una u otra forma tener una conversación o un conversatorio con el fin de desglosar algo que el Padre de una u otra forma nos quiera dar a entender, nos quiera enseñar. Así que sean todos muy bendecidos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el día de hoy. ¿Okay? Un abrazo para todos y recuerden nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Telegram, nuestro canal de YouTube, todos como Apóstol José Silva. Otra cosa bien interesante es que en Telegram estamos colocando el audio, estamos colocando también escrito cada una de las palabras que se digan, es decir, el mensaje va escrito y también está traducido en inglés para aquellas personas que nos ven en el exterior, que nos oyen, que nos siguen en el exterior y que en algún momento nos solicitaron que también en inglés, pues para que ellos, si por lo menos no entienden la expresión en español, por lo menos la puedan ver a través de la escritura. Así que para todos ustedes, gracias por estar allí y por conectarse. Un fuerte abrazo para todos. Veo conectado ya varias personas. Un abrazo para mi nieta allá en Argentina. Un abrazo grande, mi amor, te queremos, te abrazamos, te enviamos muchas bendiciones desde aquí y sobre todo la cobertura divina de nuestro Padre en todo. Fíjense bien, vamos a iniciar, vamos a aprovechar el día, va a ser un mensaje corto, pero muy preciso, tratarse de que aquí en Venezuela estamos celebrando hoy el Día de las Madres y ustedes de alguna manera tengan oportunidad de zafarse rápido, pues, e ir a llevar a sus madres a almorzar. Algunos la llevaron ayer, se anticiparon al día, a almorzar a algún lugar, o no sé, traer una comida a casa, cualquier cosa, todo es válido. Lo importante es que no pase el día que ustedes no agasajen a su madre, ¿ok? Bien. Siempre se dice tradicionalmente que el Día de las Madres es todos los días, pero siempre hay un día. Siempre hay un día. Siempre hay un día. Se dice que uno cumple años todos los días. Hay una persona que está cumpliendo años, miles de personas cumpliendo años, pero siempre hay un año nuevo. Entonces ese año nuevo es el 1 de enero. Entonces siempre hay un día para celebrar. ¿Ok? Bien, fíjense. Hemos estado hablando sobre un tema que lo hemos denominado el poder de ser sellado. El poder de ser sellado. Ese es el tema que hemos venido tratando. Ese tema que hemos venido tratando del poder de ser sellado está sobre la base de fundamentos básicos de gracia. Fundamentos básicos de gracia que fue que en esa oportunidad yo dije que eso iban a ser los fundamentos para los próximos mensajes que íbamos a estar dictando a través de las redes. Y de allí hemos extraído 3 temas bien interesantes, pero muy interesantes. Cada uno de ellos va con esa finalidad, el poder de ser sellado, cada uno de ellos. El domingo próximo pasado dimos no un resumen, sino un repaso general de los temas que hemos venido estudiando. Fundamentos básicos de gracia, el poder de ser sellado, bien amplio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los que no estuvieron y los que no revisan los temas anteriores pudieran ponerse al día. Eso que dimos el domingo pasado tenía la finalidad, pues, de concretar parte de lo que es el mensaje, el poder de ser sellado.
bien interesante. Ahora bien, finalizó el tema sobre la base de Oseas capítulo 6, o sea, el tema no, el punto que tratamos el domingo, sobre la base de Oseas capítulo 6, del 1 al 3, y esa es la base que vamos a tomar para el día de hoy. Vamos a ir paso a paso, repito, va a ser un tema muy corto, no voy a profundizar, pero sí quiero dejar claro algunas cosas. Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de saber cómo de alguna u otra forma nosotros podamos actuar en este tiempo. Fíjate, Oseas capítulo 6 del 1 al 3 para los que tienen su Biblia abierta y los que no pueden anotarlo. Fíjense, dice. El profeta Oseas dice lo siguiente en esa oportunidad. Vengan y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Yo quiero solo enfatizar algo aquí bien importante. En esta palabra hay una garantía de que eso que está escrito allí ha de cumplirse, y de hecho, ojo con lo que voy a decir, teológicamente, desde el punto de vista profético, esto se cumplió de una u otra forma en la vida de Jesús, muerto, ¿ok? Pero después de 2 días, es decir, al tercer día, Él resucitó, y eso no tiene discusión posible. Y yo no voy a enfrascarme hoy acá a dar una clase teológica, porque ese no es el fin ni el propósito de nuestro ministerio a través de las redes. Ese no es el propósito. Entonces, pero sí quiero dejar claro de que toda la escritura de Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, toda la escritura tiene una concordancia. Y al tener una concordancia, nos visualiza en un cumplimiento, en verdades escriturales, históricas, pero que al mismo tiempo los principios intrínsecos dentro de esa escritura nos marcan un camino que no es tan solo el conocimiento teológico y filosófico y teórico, sino que de allí podamos extraer algo práctico para nuestro tiempo. El domingo yo hice énfasis en que, hice unos comentarios previos en que el señor Oseas, la palabra Oseas que significa salvación o liberación, y el tema de él, que en su profecía, o en su tiempo profético, fue del retorno a Dios, o sea, buscar de que el pueblo de aquella oportunidad retornara a Dios. ¿Ok? Y por supuesto ahí dije que también había como una alegoría en el sentido de que el señor Oseas, con su vida y la vida de su esposa, él enmarcó el amor incondicional de Dios para con las personas. Esto es importante saberlo. Ahora bien, él más que predicar, o sea, la vida de Oseas fue una predicación. Mira lo que estoy diciendo. No que él predicó en su vida, sino que su vida predicó. Esto es interesante porque a veces nosotros predicamos en nuestras vidas, utilizamos nuestras vidas para predicar, pero nuestra vida no es una predicación. Por lo contrario, la vida de Oseas fue una predicación. Él con sus actos, sobre todo el amor
y el perdón, la reconciliación, el retorno que él hizo para con su esposa fue una predicación. Él no se paraba en una esquina a predicar, pero su actuación predicó. Eso fue un profeta, tal vez si se quiere, en su medio y en su oportunidad distinto. Bien, dije el domingo pasado, es bueno recordarlo, en base a este texto, de que en el tiempo de Oseas, fíjate, el tiempo de Oseas, se describen unas condiciones sociales, tales como líderes corruptos. Número uno, yo extraje 7 de las muchas que se pueden ver allí. Líderes corruptos, líderes desde el punto de vista sociopolítico y socio-religioso. ¿Por qué? Porque los políticos y los religiosos de la época eran los que de una u otra forma sociabilizaban, uno desde el punto de vista político y otro desde el punto de vista religioso, con el pueblo. Sin embargo, ellos eran personas corruptas en todos los sentidos. Hubo en esa oportunidad inestabilidad familiar. Pareciera que estuviésemos leyendo las últimas noticias de aquí de Venezuela y del mundo. Hubo inmoralidad en todos los estratos y estatus sociales de la época. Hubo odio y resentimiento, pobreza extrema como número 5, crecimiento de la idolatría y del culto a la personalidad. Los sacerdotes, esto es interesante, los sacerdotes que tenían la responsabilidad de guiar, de dirigir al pueblo por sendas de justicia, no lo hacían. ¿Cómo lo iban a hacer si eran corruptos? Ellos podían decir cosas, pero no podían hacerlas. Porque el mismo sistema donde ellos estaban incursos, el sistema que ellos mismos formaron, no lo dejaban salir de allí. Ellos podían prometer cosas. Ellos, tratándose de los políticos, los sacerdotes podían decir cosas, predicar inclusive. Pero su vida incursa en todo esto que he descrito en este momento, no se los permitía. Ahora, esto es interesante decirlo. Se hizo entonces imperiosamente necesario de que alguien se atreviera de una u otra forma, desde el punto de vista profético, decir, establecer, dar esperanzas al pueblo. Decirle al pueblo, mira, hay esperanza. Hay esperanza de restauración, hay esperanza de recuperación, hay esperanza de salvación. Hay una sociedad corrupta, no lo podemos negar, pero hay esperanza. Y allí es donde el mensaje del Señor Oseas se hace presente. Específicamente, oído con esto, el capítulo 6, versículo del 1 al 3. Ojo, es algo que yo extraje, no lo estoy sacando con pinza. Estoy hablando del contexto bíblico y el contexto del libro de Oseas. Pero a lo que yo quiero hoy referirme va más allá de ese contexto, porque lo voy a tratar de extraer hasta este momento. ¿Por qué? Porque quiero solamente preguntar, o sea, sin instar a nada, sino solamente preguntarle a todos ustedes y preguntarme a mí mismo. ¿Será que en Venezuela o en cualquier parte del país, del mundo donde usted se encuentre, que me esté oyendo en este momento, hay líderes corruptos? ¿Será que hay líderes tanto políticos como religiosos corruptos? ¿Será que se destapó una olla de corrupción en su país? ¿Será que hay inestabilidad
familiar. Por ejemplo, aquí en Venezuela ya estas dos cosas están. Corrupción al máximo. Todavía no está a su máxima expresión, imagínate tú. Líderes corruptos por todos lados. Ministros que se hacen la señal de la cruz los domingos, se dan golpes de pecho. Otros caen de rodillas, otros tiemblan dizque por la unción del Espíritu Santo. Y sin embargo, están incursos en corrupción. Entonces, tanto la corrupción como la inestabilidad familiar, hablando específicamente de Venezuela, ¿está? Sí. La inmoralidad de los distintos estratos y estatus sociales, ¿las hay? Respuesta, sí. ¿Hay odio y resentimiento social? Ni se diga. ¿Hay pobreza extrema? ¿Hay crecimiento en la idolatría y en el culto a la personalidad? Ni se diga. Los sacerdotes, tanto de una u otra religiones, que son los encargados de dirigir al pueblo en senda de justicia, ¿lo están haciendo? Respuesta, no. Entonces, en esta situación se levanta el profeta, se levanta la unción profética del momento, y ese es el llamado de hoy. La unción profética del momento se levanta, y lo primero que dice es, lo primero que este profeta dice es: vengan, volvamos al Señor. Esto es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque en tal situación que ya hemos descrito, Osea muestra con su vida personal, oído con esto, señores pastores y ministros y profetas del Señor, con su vida personal, él mostró la gracia pura de Dios en tiempos de ley. Esto sí, esto es bueno que lo grabemos, porque nosotros hablamos mucho de la dispensación de la gracia, pero pareciera que la dispensación de la gracia también nos ha tapado, nos ha puesto como una venda en los ojos, y no vemos la gracia de Dios en otros tiempos. En la vida de Oseas personalizó la gracia. Mira, una esposa adúltera, fornicaria, traerla, amarla, tener hijos con ella, salir a buscarla, sacarla de los lugares donde se encontraba, donde se estaba prostituyendo, él las traía, las sacaba. Eso es gracia, eso es amor incondicional. Entonces, ese amor y esa gracia que debía superar, escúchame, la obstinación, oído con esto, señores, la obstinación de un pueblo que no quería escuchar, señores. Un pueblo que no quería escuchar. A ti, pastor, te ha pasado, a mí me ha pasado. A ti, profeta, te he escuchado la desesperación y la angustia que a veces sentimos, que estamos diciendo cosas, enseñándole cosas a alguien que no quiere aprender las cosas que tú le estás enseñando, que no quiere oírlas y menos escucharlas. Entonces, un pueblo obstinado que no quería escuchar, y los pocos que escuchaban no querían obedecer, porque en su naturaleza, su naturaleza no les permitía, porque estaban incursos en un sistema corrupto. Hubo un sistema corrupto y algunos oían, y oye, me gustaría obedecer, como sucede. Yo me encuentro con personas que me dicen: wow, ese mensaje del domingo estuvo tremendo. Wow, oye, tal y que así. Y yo los oigo decir: wow, wow, wow. Parecen unos canes ladrando. Pero por supuesto no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque están incursos en un sistema. Su naturaleza no les permite. Sumado a ello,
está la influencia del medio ambiente, que es un medio ambiente que está corrupto. Entonces ellos te dicen, pero ya va, pero si esto es lo que está comandando, aquí es donde están las camionetas 4Runner, aquí es donde están aquí en esto es donde están los Ferraris. Entonces quiere decir que esto es lo que es la verdad. Porque si voltean a oír al profeta, el profeta no anda en un Ferrari, no anda en una 4Runner. Entonces dice, no, entonces miran hacia los lados y dicen, no, la bendición está de este lado. Entonces, en medio de esta situación, en medio de esta atmósfera, surge, y en este tiempo, el deber ser es que surja un mensaje esperanzador. Un mensaje de esperanza. Un mensaje que le pueda decir a la gente, que le pueda decir a las personas que han perdido la esperanza, que se sienten frustrados, que por la palabra hay esperanza, muy a pesar de cómo se sienta nuestra alma. Y por eso dije que lo primero que hace el profeta, y es lo primero que nosotros debemos hacer, oído, ahora extraigo lo que se dijo hace 2700 años atrás, al tiempo presente, en el año 2023, 14 de mayo. Fíjate, dice, venid, dijo el profeta, vengan. La primera palabra que voy a desglosar hoy, vengan. Y dice, y volvamos. Es decir, es un mensaje, es un llamamiento de inclusión personal. No es que voy a decir, vengan, porque ustedes son los que están desadaptados, sino vengan y volvamos. Vamos a buscar la manera de que nuestro mensaje profético de este tiempo no sea señalar al otro, sino señalarnos, que sea incluyente, no excluyente, incluyente. Ojo, aunque esta palabra se parece mucho a las que dicen por ahí algunas personas, que no voy a mencionar sus nombres, pero que ustedes los conocen, no, que sea verdad. Eso de que nuestro mensaje es incluyente, que algunos políticos se llenan la boca diciendo eso es una gran mentira, porque son los que más excluyentes son. Pero el mensaje profético nuestro tiene que ser un mensaje incluyente e incluirnos, porque dice, el llamamiento es vengan y volvamos. Pero voy a solamente quedarme con la palabra vengan. El llamamiento es una inclusión personal. Volvamos. Es como si Dios estuviese diciéndonos, quiero que vuelvas y vengas a ocupar la posición que tuviste, que tenías, y que por una o por otra razón, por el mismo sistema, no te has dado cuenta que te saliste de esa posición. Voy a repetir esto. Es que Dios, lo que queda claro es que no es un venir a un lugar. Queda claro que es un lugar, es venir a una posición. Es venir a una posición. Es ocupar una posición si no la hemos atendido. Es atender una ocupación si la hemos desatendido. O es permanecer en la posición si no nos hemos movido de ella. Voy a repetir esto. Es venir a ocupar una posición si no la habíamos ocupado. Es permanecer en una posición si es que nos hemos permanecido en ella. Entonces, este es el llamado. El llamado es a ocupar una posición, no un lugar, sino una posición, no un lugar físico, sino una posición que de alguna u otra forma la hemos abandonado. ¿Ves? Es volver a ocupar esa posición, es volver a decir, ya va, espérate un momento, ¿qué pasó? Porque se silenció el mensaje profético.
sabes por qué? Porque nos adaptamos, nos acomodamos al sistema. Esto es lo que hay, es la expresión. Por eso, en el tiempo de Oseas, los sacerdotes encargados de guiar al pueblo, de mostrarle las sendas de justicia, no se las mostraban, porque ellos también estaban incursos en la corrupción del momento. Porque es que es muy fácil, señores, es sumamente fácil. Ya va, repito, pero si hay de aquel lado es donde están los Ferrari, es donde están los Forerunner, es donde están las mejores casas. Si es de aquel lado, pues yo me voy hacia ese lado, es la inclinación. Entonces, pero el profeta está haciendo un llamado, y es el llamado de hoy. Volvamos, vengan, vamos a ocupar la posición que nos corresponde ocupar. No es dejarnos arrastrar por la corriente. Es permanecer en la posición pese a la corriente. Voy a repetir esto. No es dejarnos arrastrar por la corriente, sino es permanecer en la posición pese a la corriente. Esa es la posición, pero se ha perdido. Se ha perdido o se ha abandonado. Entonces Dios hoy está haciendo un llamado a través del profeta Oseas, adaptándolo al tiempo de hoy, y nos está diciendo: vengan y volvamos a ocupar una posición para que, voy a decirlo de otra manera, el llamado de hoy es que Dios está llamando a ocupar una posición, no es un lugar físico, es una posición. ¿Ok? Porque hay las personas que te dicen: mira, pero estás nadando contra la corriente. Entonces, nadar contra la corriente, todos sabemos que es muy difícil. Entonces, aunque yo no nade contra la corriente, por lo menos voy a permanecer en mi posición pese a la corriente. Entonces, la voz de Dios es mejor. Ese llamado es para mantener una posición donde podamos oír la voz de Dios a través de su palabra. Esto es importante, a través de su palabra, dándonos directrices e instrucciones de cómo hacer en medio de una situación reinante como la que ya describí en el inicio del mensaje. Líderes corruptos, inmoralidad, inestabilidad familiar, religiosos, sacerdotes que en vez de dirigir al pueblo en sendas de justicia no lo están haciendo. Entonces, en medio de toda esta situación, como ya la hemos descrito antes, una situación donde hay líderes corruptos, inestabilidad familiar, hay crecimiento de idolatría, culto a la personalidad y todas las demás cosas que le mencioné. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces Dios está diciendo: vengan. Ahora la pregunta es: ¿a quiénes se está llamando? ¿A quiénes les está diciendo vengan? ¿Ves? Entonces ahí es donde entra en escena los fundamentos básicos de gracia, que fue el primer tema que les dije, que este tema iba a ser la base sobre la cual iba a ser el fundamento sobre el cual íbamos a crear una base para los mensajes siguientes. ¿Ok? Y entonces nace este mensaje, el poder de ser sellado, donde hemos venido desglosando ya casi, creo que este es el tercero o el cuarto mensaje en relación a este punto. Entonces, ¿a quiénes Dios está llamando? Entonces, ¿por qué digo que entra en escena ahora los fundamentos básicos de gracia? Porque ¿a quiénes Dios está llamando? Ahí está. A los bendecidos, a los escogidos, a los elegidos, a los que fueron introducidos en su propósito eterno.
a los que antes conoció, a los que antes predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A esos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. ¿A quiénes está llamando? A los que fueron ordenados para vida eterna. ¿A quiénes están llamados? A los que tienen un sello. Yo les decía en el principio de este mensaje hace 3 domingos atrás, les decía, usted y yo tenemos un sello, que no lo vemos nosotros físicamente, pero que el mundo espiritual lo ve, que el universo lo ve. Ese sello es lo que te permite actuar distinto, no a vestirte distinto, ni hablar distinto, ni estar todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, siento la presencia del Señor en este momento. No se trata de eso. Se trata de que, como el caso de Oseas, con su vida y la vida de su familia, mostró que tenía un sello distinto a lo del pueblo. Entonces nosotros, cuando mantenemos nuestra posición pese a la corriente, ¿ves? Porque de repente no voy contra la corriente, ¿ves? Porque se van a agotar mis fuerzas, se va a agotar mi energía luchando contra una corriente que hay que dejarla pasar, pero sí hay que mantener la posición pese a la corriente. ¿Lo ves? Dejar que la corriente pase, pero yo mantengo mi posición. Porque la posición es la que nos dará la verdadera posesión. Esto es el llamado. Venid, vengan. ¿A qué? A ocupar la posición. ¿Cuál posición? Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir desglosando. La primera palabra de hoy, venid o vengan, para decirlo más en términos coloquiales y presentes. Ahora la otra palabra es volvamos al Señor. Volvamos al Señor. A los que el Padre hoy está llamando, quizás estén ocupados, mejor, lo voy a usar también, estén ocupados en actividades para la cual no fueron llamados ni ungidos. Tal vez están haciendo otras cosas, pero es que el sistema mismo, el sistema económico, nos ha llevado a hacer cosas para las cuales nosotros nunca nos preparamos. Esto es interesante, ¿ves? Aquí nosotros sabemos que profesionales que pudieran estar dando sus fuerzas aquí en el país, se fueron del país por cualquier razón. O sea, aquí yo una vez enseñé sobre eso, sobre la valentía que hay que tener para salir, pero también hay que tener valentía para quedarse en medio de una situación como la que hace años se vivió con más fuerza. Hoy no es que no se está viviendo con más fuerza, pero está menos fuerte, por así decirlo, menos fuerte. Ok, entonces quizás estas personas estén ocupando una posición apropiada, tal vez, pero tal vez no estén haciendo lo apropiado en la situación apropiada, en la posición apropiada. Tengo la posición apropiada, pero no estoy haciendo lo apropiado, porque es que el sistema no me deja. El caso de los sacerdotes de la época de Oseas, ellos tenían su posición de sacerdotes, pero no tenían la posición apropiada, pero no estaban haciendo lo apropiado en la posición. Entonces, es posible que yo esté en la posición apropiada como pastor, como ministro, pero de repente no estoy haciendo lo apropiado, acorde con la posición, porque el sistema no me lo permite. ¿Ves? Cuando yo descubro esto, cuando yo me doy cuenta de esta situación, es cuando entiendo la posición, que estoy en una posición
apropiada, pero no estoy haciendo lo apropiado. ¿Por qué, pastor? Porque tal vez estés ejerciendo un X o Y ministerio, pero Dios quiere que estés haciendo otra cosa, o estás haciendo otra cosa y Dios quiere que estés ocupado en el ministerio. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el único que puede saber en cuál de nuestras posiciones nosotros podemos ser más útiles al reino, más eficaces en el reino, más útiles en el reino y más eficaces en el mismo. Por eso es interesante entender, voy a venir, pero ¿a dónde voy a venir? Voy a volver a Dios, pero ¿cómo voy a volver a Dios? Y aquí viene la otra expresión, y ya estoy casi terminando porque dije que no iba a ser muy largo para que el próximo domingo continuemos con esto. Fíjate, ¿por qué voy a venir? ¿Y por qué voy a volver a ocupar una posición? ¿Por qué, pastor? Porque Él dice en su palabra lo siguiente: porque Él arrebató. Después de que usamos la palabra nos curará, pero Él arrebató. La palabra arrebatar implica muchísimas cosas, muchísimas. Usted puede buscarla en los diccionarios, por internet, y siempre va a implicar que el arrebato contiene violencia, contiene el uso de la fuerza y contiene también la velocidad, la agilidad. Es decir, es un arrebato. Por ejemplo, en el Código Penal habla del arrebatón, el robo arrebatón, entre comillas. ¿Con qué cuál es el robo arrebatón? Siempre el robo arrebatón implica violencia. Arrastran a una persona para arrancarle la cartera. Es el uso de violencia y el uso de velocidad, el uso de la fuerza, de la rapidez. ¿Ok? Bien. La palabra arrebatar en el hebreo no la tengo muy clara, pero creo que es peal o pealim, mientras que en el griego, si la tengo clara, es la palabra arpazo. La palabra arpazo es trasladar con rapidez a una persona de un lugar a otro, con velocidad. Es arpazo, como dice la Escritura, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso fue un arpazo, un arrebatamiento, un arrebató. Pero, como lo siguiente es, nos curará, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué nos pudo Dios haber arrebatado? O por lo menos que nosotros creamos hoy que Él nos pudo haber arrebatado. ¿Qué cosa nos pudo Dios haber arrebatado? Bueno, muchísimas cosas. Salud, dinero, negocio, familia, ministerio, posición económica, en fin. Entonces, todas estas cosas, todas estas cosas nos trajo ofensa, nos ofendió. Todas estas cosas nos frustró y hubo una cantidad de emociones encontradas. Y esas emociones encontradas nos hicieron actuar de una manera inapropiada en la posición apropiada. ¿Lo ves? Es como todo se va enhebrando. ¿Ves? Entonces, termino con esto. Hoy es tu mejor momento. ¿Por qué es mi mejor momento, pastor? Porque viene lo siguiente. Lo discutiremos la próxima semana o lo debatiremos. Él nos curará. Él nos arrebató, pero Él también nos curará. Ahora, ¿cómo va a ser mi mejor momento viviendo la situación que podemos estar viviendo? Porque
el mensaje profético de este tiempo, en medio de la corrupción, en medio de la inestabilidad familiar, en medio del crecimiento idolátrico, en medio de todos estos puntos descritos, y repito, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es que Él nos curará. El mensaje de esperanza, el mensaje profético es que Él, cuando dice que nos curará, está hablando en tiempo, en tiempo. No está hablando en eternidad. ¿Por qué no está hablando en eternidad, siendo Él eterno? Porque ya en eternidad lo hizo. Por medio de la cruz del Calvario ya Jesús lo hizo. Pero en tiempo presente, ¿de qué nos va a curar? Nos va a curar de sanidad. Habrá sanidad física, psíquica, emocional. Habrá sanidad económica, financiera, sanidad en los negocios. Este es el mensaje. El mensaje es que proféticamente nosotros con nuestras vidas, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestras palabras, con nuestro testimonio, le demos un mensaje a las personas y en especial a la posteridad de que es nuestro mejor momento. No importa la situación que podamos estar viviendo, la palabra profética de Dios para con nosotros hoy, Él nos curará. Claro, aquí entra algo que es bien importante, que es la ley de la asunción. Escúchame bien con esto. La ley de la asunción. La ley de la asunción es una ley universal que implica que nosotros debemos asumir, fíjate, ya es nuestra responsabilidad, asumir las cosas que todavía no son como que si ya fueran. La ley de la asunción tiene que ver con la fe, porque la fe es la certeza. Entonces, es asumir hoy, ley de asunción, es una ley universal, señores, es asumir que ya tengo lo que Dios me ha dicho que tengo, que yo soy lo que Dios ha dicho que soy. Y cuando aquí la palabra dice que Él nos curará, ya yo debo asumir, de acuerdo a ejerciendo la ley de la asunción, de que estoy curado, de que estoy sano, de lo que Dios me ha dicho que me dará mañana, ya me lo dio hoy. Por eso digo que hoy es tu mejor momento. Es asumir algo que aún no es como que si ya fuera. Importante esto. Yo sé que no es fácil, y menos en la situación que estamos, porque la gente habla, yo soy realista, pero no estamos hablando de una verdad real, estamos hablando de una verdad revelada. La verdad real déjala allí, pero la verdad revelada es la que te dice, conforme a la ley de la asunción, asume más allá de la realidad que lo que Dios te ha dicho que vas a tener, ya lo tienes, que Dios te ha dicho que lo que vas a hacer, ya lo eres. Y con esta condición de saber quién soy, podemos ser un ejemplo para con los demás. Ahora, la pregunta sería, pastor, en este tiempo, donde sabemos a ciencia cierta que hay líderes corruptos, desde todo punto de vista, sociopolítico y religioso, que hay inestabilidad familiar, que hay inmoralidad en todos los estratos sociales y en los estatus, tanto estrato como estatus sociales, que hay odio y resentimiento dentro de las mismas personas, que hay pobreza extrema, que hay crecimiento de idolatría y que los sacerdotes no están haciendo su trabajo de guiar al pueblo por sendas de justicia. En medio de toda esta situación, pastor, usted me está diciendo que venga a ocupar una posición. Usted me está diciendo que soy llamado, que fui ordenado para vida eterna, que fui sellado, que tengo el sello del Espíritu Santo, de la promesa. Usted me está diciendo una cantidad de cosas que yo sé que son ciertas, que están en la Biblia. Pero ¿cuál debe ser mi posición?
es que precisamente te estoy hablando de venir a ocupar una posición, no un lugar, sino una posición, que desde esa posición tú puedas pese a la corriente, permanecer, y que tú puedas desde allí mostrarle a otros que hay esperanza. Fue lo que hizo Oseas. Toda esta situación estaba en el tiempo de Oseas, y él mostró con su actitud que había esperanza. Él mostró con su actitud que se podía tener una posición, que se podía mantener una posición. Él mostró con su actitud que por encima de todas las cosas prevalecía el amor de Dios, la paz de Dios. Fíjate que aunque yo no tenga paz en mi alma, por darle un nombre, mi alma, mis sentimientos, mis emociones que estén alborotados en el interior, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Ves? Sobrepasa todo entendimiento que tiene. El entendimiento tiene que ver con el alma. Entonces, a pesar de todas las emociones encontradas que tú y yo podamos tener en un momento como este, estamos haciendo cosas para lo cual no estudiamos, para lo cual no nos preparamos. Estamos haciendo cosas que no es lo que debería ser un sacerdote. Estamos haciendo cosas que no es lo que debería ser profeta. Estamos en un mundo un poco confuso porque el mismo sistema nos ha llevado. Pero en medio de que yo esté haciendo cualquier otra cosa, tu posición, mantener tu posición, porque tu posición es a la que a la larga te dará la posesión. Y Dios ha dicho que Él arrebató, pero que Él también sanó. Entonces, vamos y volvamos, ocupemos la posición, porque aunque la corriente quiera arrastrarnos, la posición nos va a hacer permanecer firme en medio de la situación. Ese es el mensaje de este tiempo, un mensaje sin mucho grito, un mensaje profético, delineado a la palabra de Dios, es lo que nos va a hacer mantenernos. Recuerda, lo que tú creas que Dios te haya arrebatado, se será recompensado. Lo que tú creas que Él te haya quitado, porque arrebatar también significa, entre otras cosas, quitar, arrancar, sea lo que sea. Permítele ahora a Dios arrebatarte de la posición donde estás, que no es la apropiada, y colocarte en la apropiada para que puedas hacer lo apropiado. Y con esto finalizo. La Escritura establece, por allá en el segundo libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que bendito sea el Señor que nos consoló con una consolación para que nosotros también podamos consolar a otros cuando pasen por situaciones parecidas a las nuestras. Para yo poder consolar, para yo ser un consolador, tengo que haber sido consolado. Entonces, las situaciones que nosotros desde el punto de vista profético vivimos y pasamos por situaciones X, y Dios nos permite pasar por esas situaciones porque nos arrebató de algún lugar o de alguna posición, es con la finalidad de que nosotros, por la ley de la asunción, la asumamos y asumamos que una vez que fuimos consolados, ya paso de ser consolado a convertirme en un consolador y consolar a otros con la misma consolación con la que yo fui consolado. No se trata de dar un mensaje, se trata de mostrar el mensaje a través de una actitud y de un comportamiento y de una integridad que nos permita ir más allá de lo que dicen las palabras. Bien, vamos a dejarlo por ahora así, ¿ok? La próxima semana vamos a continuar desglosando este tema. Tal vez lo terminemos la próxima semana con algunas recomendaciones que, por supuesto, apostólica y proféticamente les voy a dar, que las tenía escritas para hoy, pero no me alcanza el tiempo, pero para que todos y cada uno de nosotros podamos
en el futuro, en el futuro reciente, poder continuar con lo que el Padre quiere que tengamos. ¿Ok? Un fuerte abrazo para todos. Declaro la bendición de nuestro Dios a todos, especialmente hoy como Día de las Madres. Un abrazo para las madres. Continuamos adelante. Escucha bien. Tal vez no tengas la fuerza para ir en contra de la corriente, pero no por eso te dejes arrastrar de la corriente, sino mantén tu posición pese a la corriente. Te declaro muy bendecido. Un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Saludos a todos. Feliz Día de las Madres. Bueno, y feliz Día de los Padres, porque las madres no fueran madres si no fueran por los padres.